vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos hable al corazón, que podamos ser edificados en esta noche a través del consejo de su palabra. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque nos concedes el privilegio de estar esta noche en este lugar. Espíritu Santo, en ti nos apoyamos. Háblanos al corazón. Abra nuestra mente para entender esta porción de tu palabra. Señor, que no la sintamos pesada, que no sintamos, Señor, aburrido, sino que al contrario, tú despiertes en nosotros la bendición del conocimiento de ti y de tu palabra. Danos un rema, una palabra, que salgamos gozosos de haber estado esta noche en este lugar y de alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, de tal manera que podamos crecer para conformarnos a tu imagen y tu semejanza. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Ha oído usted la expresión Dios no es juguete? Y la expresión con Dios no se juega. A veces escuchamos esas expresiones. Jugar es hacer algo con solo el fin de entretenerse y divertirse. Pero también usamos la palabra jugar para referirnos a no tomar en serio algo. Por ejemplo, un joven que anda, ¿verdad?, enamorando jovencitas, recibe el consejo: no andes jugando con los sentimientos de la fulana. O a veces a la jovencita: no andes jugando con los sentimientos del muchacho. Eso es lo que significa es tomar en serio esa relación con esa muchacha, con ese muchacho. Y hermanos, a veces el creyente, sin darse cuenta, en el plano espiritual se encuentra jugando a adorar a Dios. Este fue el caso del pueblo de Israel cuando estaban asentados frente al monte de Dios, al monte Sinaí. Vamos a estudiar la historia de este hecho y ver las lecciones que podemos nosotros aprender para nuestras vidas. Y voy a suplicarle que abramos nuestras Biblias a Éxodo capítulo 32, versículo 1 al versículo 6. Y quiero hablar sobre el tema el peligro de jugar a adorar a Dios. El peligro de jugar a adorar a Dios. Éxodo capítulo 32, versículo 1 al versículo 6. Si usted lo tiene, me puede decir amén. Dice la palabra del Señor entonces de esta manera: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Que el Señor añada bendiciones a su santa palabra. El tiempo que pasa entre el último versículo de Génesis
y el primer versículo del libro de Éxodo es de aproximadamente 400 años. El libro de Éxodo es un relato de cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto y luego los saca para conducirlos a un monte que es llamado el monte Sinaí, el monte de Dios, para poder recibir instrucciones de Dios, de cómo adorar verdaderamente y servirle verdaderamente al Señor. Así que todo el Éxodo, el libro, lo encontramos a un pueblo que ha salido de Egipto, sacándolo de Dios de Egipto, llevándolo y asentándolo frente al monte Sinaí. Eso es lo que hay en el libro, recibiendo instrucciones del Señor. Ahora el pueblo está enfrente, asentado en las faldas de ese monte llamado Sinaí. Dios está hablando con Moisés. Moisés habla y Dios respondía, y la forma de responder es con voz tronante. Y el Señor dice: he decidido hablarte de esta manera para que todo el pueblo te crea a ti. Y Dios le habla sobre los 10 mandamientos. Hay relámpagos y hay truenos. Con voz tronante, Dios hablándole, entre otros temas, los 10 mandamientos. Y todo el pueblo termina diciendo: vamos a seguir lo que Dios nos manda a hacer. Pero mientras está hablándole Dios a Moisés, el pueblo está atemorizado. Y le dicen a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Pero luego Dios le da una orden a Moisés y le dice: sube al monte Sinaí. Así que Moisés va a obedecer y va a subir al monte. El Señor dice: santifica al pueblo y nada ni nadie se puede acercar, porque si traspasan este límite y llegan más allá de este límite al monte, entonces va a morir apedreado o asaeteado tal persona o cualquier animal. Entonces Moisés llama a 2 líderes: a Aarón, el sumo sacerdote, y a Hur. ¿Se acuerda cuando están para pelear, verdad, contra un ejército enemigo y Josué está peleando, pero Moisés sube y levanta las manos para orar? Hay 2 personajes que van con él y le detienen la mano, uno a su derecha y el otro a izquierda, y son estos 2 varones, Aarón y Hur. Así que así encontramos nosotros que él deja en manos de estos 2 varones al pueblo y él sube al monte Sinaí. Ese es el contexto de este versículo o de este pasaje del capítulo 32. Entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 1 del capítulo 32: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, han transcurrido 40 días y 40 noches. Han habido truenos y relámpagos. Moisés no desciende. Y ahora el pueblo ha visto que Moisés no viene. Y vienen a Aarón con una petición específica. Dice en el versículo 32, capítulo 32, versículo 1, perdón. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Qué querían ellos? Dioses, ídolos, obra de manos de hombres. Y dice Aarón: levántate y haznos dioses. No solamente querían uno, querían varios dioses, para poder seguir esos dioses, que vaya delante de nosotros. Y ellos se basan en un argumento, y el argumento es el siguiente: porque a este
levántate, dice, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, fíjese qué interesante, mi hermano, porque el pueblo no logra identificar a Dios como su libertador. No dice Dios nos sacó de Egipto. Dice, levántate porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos ven a Moisés como el libertador de ellos, pero no a Dios. Moisés solamente fue un instrumento que Dios usó para liberar a su pueblo. Entonces hay una respuesta de parte de Aarón, el líder espiritual, aquel que estaba encargado del pueblo. Y dice en el versículo 2, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Fíjese que el pueblo de Israel está liberado de la esclavitud. Ya no eran más esclavos. Ahora son libres, pero todavía no logran asimilar su libertad. Todavía tienen los aretes de esclavos en las orejas, las mujeres, los hijos y las hijas. Y a veces al creyente le sucede igual. Jesucristo, nuestro Señor, nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero el creyente no logra asimilar su libertad verdadera en Cristo Jesús y piensa que no puede dejar la atadura de algún pecado. Y está cayendo en el mismo pecado. Y piensa que no lo puede dejar, que no lo puede abandonar. Ya el pecado no se va a enseñorear más del creyente. Sin embargo, no logra asimilar todavía su verdadera libertad. Aarón pidió oro. Tráiganos los zarcillos de oro. Y fíjese que la forma o la razón por la cual él pide oro es porque tal vez tocándole lo material, ¿verdad?, de lo cual ellos se tenían que despojar, podían desistir de semejante petición. Si se trata de entregar oro, pues de ofrendar oro, mejor ya no, ¿verdad? Tráigame oro. Sin embargo, la gente lo entregó con muy buen gusto. Y sacaron los aretes de oro y se los trajeron. ¿Y qué hace Aarón? Dice la palabra en el versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Aarón hace de los arcillos de oro que el pueblo le trajo un becerro. ¿Por qué un becerro? Algunos piensan que él escogió esta figura como señal de la presencia divina. Los dioses más populares en Egipto eran el dios Apis y el dios Hathor, y eran representados como un toro y una vaquilla. Los cananeos adoraban al dios Baal, representado como un toro. El toro es un símbolo sagrado de poder y de fertilidad. Aquí vemos la influencia de Egipto en el pueblo de Israel. Y Aarón fabrica un becerro de oro. Ahora, hay un comentarista muy famoso que se llama Matthew Henry, y él dice que la razón por la cual Aarón decidió hacer una figura de un dios, ¿verdad?, de un toro, era para ver si algo tan común y corriente, dice, tuviera suficientemente el pueblo razonamiento para no atreverse a adorarlo. ¿Quién iba a adorar esa obra de manos? Un toro. ¿Cómo es que van a adorarle? Ante esa petición que estaban haciendo, él decide hacer un becerro, un toro. Y dice este comentarista, para que el pueblo tuviera suficiente razonamiento. Ahora, no lo dice así. Yo lo estoy diciendo así. Él lo dice más fuerte. Para que el pueblo, dice el Matthew Henry, no sea tan imbécil para adorar un muñeco, un animal.
Así lo dice la tierra. Yo lo digo de una manera más ética. Pero imbécil, investigando el diccionario de la lengua española, dice escaso de razón. Escaso de razón. Pero eso es lo que hizo. Ahora, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Dice el versículo 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Este toro que está aquí, estos son los dioses que te sacaron, Israel, de la tierra de Egipto. Y frente a esa reacción del pueblo, a Aarón no le quedó más que levantarle un altar al becerro y proclamar el día siguiente como un día de fiesta para Jehová. Dice la palabra en el versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Ahora Aarón trata la manera de que el pueblo no se despije totalmente. Dice: bueno, ya está el becerro de oro aquí. Ahora tú dices que estos son tus dioses, pero mañana vamos a hacer una fiesta para Jehová, en representación ahora de ese Dios, de ese becerro de oro. Y todavía chance un día, dilatando un día más, el siguiente día. Ojalá que este día venga Moisés y ponga orden aquí. Un día más. Mañana será fiesta para Jehová. Aarón intentaba mantener a Jehová en esta adoración, representado como el becerro de oro, quebrantando el segundo mandamiento que hacía 30 días el Señor les había dicho en voz audible. En Éxodo capítulo 20, versículo 4. El Señor había dicho en Éxodo capítulo 20, en el versículo 4, dice la palabra del Señor: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Versículo 22, dice la palabra del mismo capítulo. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Dios había hablado claro, pero ellos están quebrantando este segundo mandamiento. El pueblo estaba tan ansioso que se llegara el siguiente día, que cuando llegó no les permitió más tiempo, sino madrugar el día siguiente, ofreciendo holocaustos y ofrendas de paz. Y el pueblo se levantó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 32, versículo 6. Y al día siguiente madrugaron. Mire, amaneciendo con Dios hicieron aquí. Madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Aquí ellos establecieron su propia forma de adorar a Jehová. Ahora un becerro representaba a Jehová, el Dios de Israel. Y estaban ofreciendo holocaustos, ofrenda de paz, comiendo, bebiendo y regocijándose en un culto a Jehová, pero representado con un ídolo, un becerro de fundición. Este es el contexto histórico. Esto es lo que vemos aquí.
No he dicho nada nuevo, lo que está ahí. Ahora, ¿cómo ve Dios esta situación? Porque Dios está allá con Moisés hablándole. Pero como Dios es omnisciente y Él sabe lo que está pasando en todo el mundo, Él ha visto eso también. Aunque está hablando con Moisés, pero Él ha visto, Él es omnisciente. Es uno de los atributos de Dios. ¿Y qué piensa Dios de eso? Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Tu pueblo, no es mi pueblo, es tu pueblo. Ellos dicen que tú eres el libertador de ellos, entonces es tu pueblo. Se han corrompido. Dios ve esa forma de adoración como algo que se ha corrompido, se ha echado a perder, se ha podrido. Pero también Dios ve eso como una desobediencia al mandato de Dios. Dice el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han apartado del camino, me han desobedecido. ¿Y cómo ve Dios eso? Cambiaron a Dios por dioses de oro de manos de hombres. Y dice el versículo 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Moisés dijo que esta acción fue un gran pecado que habían hecho el pueblo de Israel. En el versículo 21 dice la palabra: y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Versículo 30. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado. Y el versículo 31, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado. Y por ese gran pecado vino la consecuencia trágica al pueblo de Israel. Versículo 35, dice la palabra del Señor: y Jehová hirió al pueblo porque había hecho el becerro que formó Aarón. Hay consecuencias trágicas. Pero de este pasaje, hermanos, hay una aplicación profética. Porque Moisés aquí es tipo del Señor Jesucristo. Que Moisés fue enviado por Dios al pueblo de Egipto para liberar a su pueblo, al pueblo de Israel, sacarlo y prometerle una tierra prometida, una tierra maravillosa que fluye leche y miel. Precisamente como nuestro Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo a este mundo para que nosotros pudiéramos tener la liberación de la esclavitud del pecado. Y a nosotros el Señor nos ha prometido una tierra prometida, pero no aquí, sino en el cielo. Un lugar excepcional, un lugar maravilloso, que es el destino final, donde toda persona que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, vamos a estar para siempre en ese lugar precioso y maravilloso. Pero mientras el Señor ha dado esa promesa para ellos ir allá a la tierra prometida, el Señor le ha hablado y le ha dado normas al pueblo para que sigan esas normas haciendo la voluntad de Dios. Precisamente como a nosotros, el Señor nos ha dejado su norma absoluta, que es la palabra de Dios, para que nosotros como sus hijos andemos siguiendo las instrucciones de Dios y podamos disfrutar de la vida en abundancia, de la vida plena que el Señor nos ha prometido a nosotros. Pero también vemos que Moisés subió al monte Sinaí, al monte de Dios. Pero el pueblo de Israel se cansó de esperar que Moisés descendiera. Nuestro Señor Jesucristo subió a los cielos, al lugar de la morada de Dios. Y el peligro que nosotros como pueblo de Dios corremos, hermanos, es de cansarnos de esperar su segunda venida. ¿Cuántas veces
se han predicado de la segunda venida. Los hermanos van a predicar el domingo de la segunda venida. Hace 20 años yo recuerdo que andábamos cada sábado de ciertos lugares predicando la palabra y mi tema favorito era la venida del Señor Jesucristo. En Puerto Rico hay un evangelista llamado Gigi Ávila y él anda predicando desde joven. Ha venido a San Miguel, ha venido al estadio Flor Blanca, ha venido, hermano, a todo el mundo. ¿Y cuál es su mensaje favorito? Alábele que él vive, porque Cristo viene. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Y desde cuándo? Bueno, en tiempos de Pedro, el apóstol Pedro, ya habían personas que se mofaban de esa venida del Señor Jesucristo. En segunda de Pedro, por favor, no perdamos Éxodo capítulo 32 y vayamos a segunda de Pedro capítulo 3, en el versículo 3 al 4, dice la palabra del Señor de esta manera. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 al versículo 4. Y dice la palabra: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ustedes que andan diciendo que Jesús va a venir, ¿y desde cuándo? Pues, mi esposa dice que una señora, la abuela hablaba de que desde tiempos antiguos que Jesús iba a venir. Que Jesús iba a venir, que el fin del mundo. ¿Y desde cuándo? Y la gente dice: estos evangélicos están dándole mentira. El año pasado un señor hasta le dio un ataque al corazón porque se dijo que iba a venir y todo el mundo y esperando y grandes vallas publicitarias y que va a venir tal fecha. La gente asustada porque en el 2012, ¿verdad? Según el calendario maya, va a haber el fin del mundo. Y asustado así, cuando uno comienzan a decir el calendario maya aquí que ha profetizado y que la gente comienza a hablar. Alguien me hablaba: mire pastor, ¿y qué tal si el fin del mundo, hombre? Sí, porque estos señores han llegado al punto donde han acertado muchas cosas y uno lo aflige. Pero el Espíritu Santo, yo sentí en mi corazón, fíjese, sentí en mi corazón como de parte del Señor, es que tú no tienes que basarse en el calendario maya. Yo te he dado mi palabra donde tú tienes que basarte. Ahí tienes que basarte, no en el calendario maya. Y cuando uno va a la palabra de Dios y ve lo que dice la Biblia, encuentra paz, encuentra esperanza. Pero ¿cuánto tiempo se habla de la segunda venida? ¿Y cuál es el peligro, mi hermano? Que nos cansemos, así como el pueblo se cansó de esperar a Moisés. Moisés ya no vino, no sabemos qué le ha pasado. Entonces, el peligro es querer establecer nuestra propia forma de relación con nuestro Señor Jesucristo. Y queremos hacer ídolos. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Jesús en nuestra vida. Su casa puede ser un ídolo. Su automóvil puede ser un ídolo. Su hijo puede ser un ídolo o su hija. Su trabajo puede ser un ídolo. Su deporte, el gimnasio. Estas cosas que ocupan el lugar de Dios pueden ser ídolos que algunos creyentes fabrican. Y sin embargo siguen adorando a Dios. Así como el pueblo, con su propio ídolo, pero declarando fiesta para el Señor. El creyente comienza a ser condescendiente frente a las presiones de los demás. Y por eso fabrican ídolos. No me dedicas tiempo, solo en la iglesia querés pasar. Mira, veo que ya te estás saturando en el ministerio. Vayamos a la playa, vení, acércate, porque es peligroso. Y comienza la presioncita. Y comenzamos a hacer de nuestro esposo o nuestra esposa un ídolo, ocupando el lugar de Dios. O los hijos, o la casa, o la ropa.
Tremendo, mi hermano, por las presiones. ¿Sabe? La tradición judía dice, Moisés delegó al pueblo a Aarón y a Hur. La tradición judía dice que cuando el pueblo vino con semejante petición, Hur salió enfrente y le dijo: no, nosotros tenemos a Jehová, el Dios de Israel. Pero el pueblo estaba tan aferrado que tomaron piedras y lo mataron. La última vez que aparece Hur fue en ese pasaje. Ya no más. Y murió. Y cuando Aarón vio que habían matado a Hur, entonces comenzó a ceder ante la presión. ¡Ah, no, dioses, Aarón! Y comienza él a dilatar, a hacer un ídolo. Mientras nuestro Señor Jesucristo tarda, no viene, el peligro de poder fabricar nuestros propios ídolos. Y no solamente eso, sino de establecer nuestra propia forma de adorar a Dios. ¿Sabe? Hay una aplicación personal de este pasaje. Y esta aplicación personal la da el apóstol San Pablo, hablando a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Note lo que dice la palabra del Señor en primera carta a los Corintios, capítulo 10. Dice en el versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó ¿a qué? A jugar. ¿Se echaron un masconcito de fútbol ahí? No. ¿A jugar qué? A jugar a adorar a Dios a su manera, declarando días para Dios, para Jehová, día festivo, pero con sus propios ídolos. Jugar a adorar a Dios. Qué tremendo. Jugar a adorar. Y de repente el creyente puede estar jugando a ser cristiano, estableciendo su propia forma de adoración, su propio día de adoración. No, yo el miércoles no voy. No, dedico a mi familia, dedico mi descanso. No, en la tarde ese es para quienes, dice el pastor, que se le ha metido a él, que es para los inconversos, dice. Pero yo he convertido, entonces ¿para qué voy a ir? Estableciendo su propio cristianismo a su manera. Mire que ganar almas, el hermano Miguel. Bueno, hermanito, ya no hay necesidad porque hay hasta otro ministerio, ya está. Pescadores. ¿Y cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana? A nuestra manera, jugando, ser creyentes. Me impactó mucho, yo no sé usted qué opina, pero un pastor dice: mi madre tiene más de 80 años y ella lucha con el cigarrillo. Y yo, dice el pastor, le compro la cajetilla de cigarros y se lo llevo. No, se lo llevo, pero toma, en agradar a mi madrecita. Vaya, pues, toma, madrecita. ¿Cómo ves usted? Está con los amigos, pero le llama la persona que está atendiendo ahí en ese lugar
Y dice, mire pastor, yo sé qué es lo que usted va a beber. No es cerveza. Se la voy a traer. Pero sabe, pastor, este no es un lugar para usted. Este no es lugar para usted, pastor. Entonces se toma lo que iba a tomar y le dice a los amigos, me acaban de hablar, tengo que irme. ¿Cómo se llama eso? Mentir. Y lo hacemos tan fácil. Y pensamos que se puede. Una mentirita piadosa. Y si vemos algo en la oficina, lo clavamos, mi hermano. Y si vemos una mujer que tiene todavía ciertos pedazos buenos, estamos jugando muchas veces a ser cristianos. ¿Cuál es el peligro? En el capítulo 10 de Primera de Corintios, versículo 1 dice, amén, hermano. Porque no quiero, hermanos, a la iglesia, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía y la roca era Cristo. Fíjese, está diciendo, todos participaron de la liberación divina, todos participaron de la protección divina, todos participaron del bautismo de Moisés, todos participaron del alimento divino, todos participaron de la bebida divina, todos participaron de la roca divina que es Cristo. Pero dice el siguiente versículo, en el versículo 5, pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero de la mayoría de todos ellos que fueron bendecidos, Dios no se agradó de ellos. Y por eso está diciendo, ni seamos idólatras como algunos de ellos fueron. Y como está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar, de adorar a Dios a su manera. ¿Y qué pasó? Quedaron postrados en el desierto. Ahora todos nosotros hemos sido liberados por el Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos al Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos la norma que es la palabra de Dios. Todos nosotros gozamos de esta iglesia. Todos nosotros tenemos un ministerio. Todos nosotros tenemos la bendición del cielo. Todos nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Pero el peligro es quedar postrados. Y la aplicación es esta para nosotros. Por eso dice en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quiénes? Para nosotros. Hermano, aquí no está hablando que estas cosas sucedieron para las personas allá en Marte, ¿verdad? En Júpiter. No. Para usted. Y para mí, el peligro de jugar a adorar a Dios, de vivir un cristianismo a nuestra manera y no al estilo de Dios. Quedaron postrados en el desierto. Qué triste para el creyente que juega a adorar al Señor, viviendo una vida cristiana a su manera. El quedar postrado nos habla de no avanzar. No crece espiritualmente. Qué triste ver un creyente que nunca maduró. Un creyente viviendo una vida carnal, no tomando en serio a Dios, preocupado por las cosas de esta tierra que perecen, viviendo sin mayores propósitos eternos,
alegrándose por cosas pasajeras, como es un dinero, como es un carro, como es una casa, todo lo cual queda en esta tierra y que con el tiempo se devalúa. La casa no es garantía, un terremoto la bota. Pero ahí está el creyente, en su vida espiritual, postrado. Y de repente pasó el tiempo. Cumplió 70, 80, 90 años y se fueron rápido. Y tiene que presentarse delante de Dios a rendir cuentas. ¿Qué hizo con su vida? El creyente debe ocuparse en vivir su vida cristiana, tratando la manera de adorar verdaderamente al Señor Jesucristo, amándole, conformándose a su imagen cada día. Hermano, hermana, ¿está usted viviendo una vida cristiana verdadera? ¿O está jugando a ser cristiano? Viviendo un cristianismo a su manera, poniendo sus propios líderes espirituales. No, a mí, no. ¿Quién va a predicar? Al hermano. Él no. Estableciendo sus propios días de adoración. No, conmigo no cuenta el miércoles. No, conmigo no cuenta. No, conmigo no cuenta en la tarde. No, yo solo el domingo en la mañana. Bueno, todavía tenemos tiempo. Y quiero que demos lectura a un pasaje en el Antiguo Testamento, que es el típico cristiano promedio de hoy en estos tiempos. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, capítulo 12. En Segundo Libro de Reyes, capítulo 12. Perdón, primera será. Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25. Quiero que le preste muy bien atención a este pasaje. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que habían hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Qué tremendo. Aquí vemos un hombre estableciendo su propia forma de adorar al Señor, con sus propios sacerdotes, sacerdotes que no eran de los que Dios había dicho. En el lugar que Dios había dicho,
no iban, ellos establecían su propio lugar. Los días festivos, lo que el Señor dijo de días de adoración, ellos establecieron su propio día de adoración y su propia forma de adorar y sus propios sacerdotes. Esto es jugar a adorar a Dios. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Ha tomado usted en serio la instrucción de Dios? ¿O ha establecido su propia forma de adorar a Dios? ¿Ha fabricado usted un ídolo en su vida que está ocupando el lugar de Jesucristo? Hermanos, estamos por finalizar un año. Yo les pido en el nombre del Señor reflexionar cómo hemos venido adorando al Señor. ¿Es el Señor el primer lugar en nuestra vida? ¿Estamos sometiéndonos al Señor, a su palabra? ¿O estamos jugando en adorar a Dios? El Señor quiere que nosotros crezcamos, que disfrutemos una vida en abundancia que hemos recibido. Reflexionemos para que no quedemos postrados en una vida sin fruto, sino que podamos conformarnos a la imagen del Señor. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta exhortación. Tu palabra, Señor, es como martillo que golpea, pero que es para nuestra propia bendición. Espíritu Santo, ayúdanos a reflexionar en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el cristianismo que estamos viviendo? Ayúdanos, Señor. Queremos agradarle a usted. Queremos amarle con todo nuestro corazón. Queremos hacer lo que usted manda, Señor. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, a reflexionar en nuestra vida, que podamos andar en esta tierra haciendo tu voluntad, agradándole en todo, Señor. Bendice esta iglesia, Padre. Bendice sus miembros. Bendice nuestras vidas. Ayúdanos a crecer. En esta misma actitud yo quisiera preguntar si entre nosotros hay alguna persona que no tiene la seguridad del cielo, que no sabe si al morir iría al cielo. Yo quiero decirle que Jesús le ama, que Él murió por usted en una cruz, derramando su sangre para perdón de pecados. Habrá alguien que dice: yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Póngase de pie. Venga al Señor. Habrá una persona, póngase de pie. Venga Jesús. Venga al Señor. No salga como entró. Salga con la seguridad de la vida eterna. Venga Jesús. Venga al Señor. Gracias, Señor. Llévanos con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermanos, para la gloria del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Nuestra hermana Santa.